Salmos 34:12. Vamos a leer dos textos. Vamos a continuar con la serie acerca de los principios abundantes de vida. Estamos dando esta serie, principios abundantes de vida. Vamos a leerlo. Me dice con un amén cuando ya lo tenga. Vamos a leer primero el 12 y de ahí nos pasamos al 14. ¿Ok? Vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Vamos al versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sigue. Ok, ahí encontramos otro principio poderoso. Omití el versículo 13 porque ya hablamos acerca de ese principio. El principio de cuidar tus palabras. Eso lo dimos un domingo antepasado. Amén. Hoy vamos a estar hablando de otro principio sumamente importante que usted y yo debemos entender. Y este principio es, yo quiero que lo lean, lo repitan conmigo, este principio. Quiero que lo repitan conmigo en voz alta, por favor. ¿Está listo para repetirlo? Repítalo conmigo. Apartarse del mal, un principio de vida abundante. Ok, el versículo 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida? Póngalo otra vez en pantalla. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es aquel que desea tener vida? ¿Quién es aquel que desea muchos días? Está hablando de una vida extensa. Está hablando de una vida larga. Está hablando de una vida abundante. ¿Quién es aquel que desea vivir mucho tiempo? Y no solamente eso, sino que dice: ¿quién es aquel que desea ver el bien? Es decir, ¿quién es aquel que desea tener una vida de bienestar, de satisfacción, una vida de felicidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ponme el versículo 13 ahora, para recordarles un poquito el mensaje que ya les di. Dice: guarda tu lengua del mal. Ese mensaje ya lo predicamos, ese principio. ¿Se acuerdan del principio de hace 15 días? Cuando les prediqué: demasiado poder hay en tu boca. ¿Se acuerdan? ¿Usted se acordará? Amén. Bueno, ya lo dimos. Ahora vamos a hablar de otro principio que tenemos que entender, aplicar, llevarlo a la práctica para que podamos tener una vida abundante. Versículo 14 ahora dice, lo leemos de nuevo: apártate del mal. Solamente en esa frase voy a utilizar casi como 40 o 50 minutos. Solamente en esa frase. Esa frase es muy profunda. Apártate del mal. No va a dar tiempo para hablar acerca del bien y acerca de la paz. Solamente nos vamos a quedar hablando, meditando en relación al mal, el por qué apartarnos del mal. Yo quiero que incline su rostro. Vamos a hacer una oración poderosa de fe para pedirle a Dios que nos ayude a entender su bendita palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita. Te suplico en esta hora que bendigas nuestras vidas por medio de tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento e implanta esta revelación en nuestro espíritu. Que nuestro espíritu sea influenciado, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos sean influenciados poderosamente por tu palabra. Y que cada alma, Señor, que ha venido en esta hora de la tarde, salga de este lugar con un pensamiento renovado, con un pensamiento edificado por el poder de tu palabra. Señor, salva las vidas. Yo te ruego que a la medida que abro mi boca, el Espíritu Santo redarguya de pecado, Señor, y que traiga a salvación a aquella persona que ha venido en esta hora de la tarde, Señor, sedienta, necesitada, anhelando un cambio total, una transformación
su vida. Sé que aquí hay una persona que desea cambiar, por la cual tú la has traído en esta tarde con un propósito. Sé que por esta causa tú me has dado esta palabra para que pueda tener revelación, Señor, de la gravedad del mal en sus vidas, Señor, y pueda sentir esa necesidad de cambiar y ser diferente y poder vivir en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias en esta hora de la tarde. Gracias, Papito Santo. Amén. Bien, vamos a estar hablando entonces acerca del mal, de las consecuencias del mal y de la necesidad apremiante de apartarnos del mal. Mire que el consejo de Dios para nosotros en esta tarde, el consejo de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de todos los que estamos presentes, el consejo está revelado en este texto. Ahí está revelado lo que Dios quiere que tú sepas, lo que Dios quiere que tú escuches en esta hora. Yo no te voy a decir lo que a ti te gustaría escuchar. Yo te voy a decir lo que tú necesitas escuchar de parte de Dios. Y lo que tú necesitas escuchar es el consejo que Dios tiene para tu vida en esta tarde. Y el consejo de Dios para tu vida y para mi vida es que tú y yo nos apartemos del mal. Amén. Eso es lo que Dios desea. Que tú entiendas, que yo entienda. Ahora bien, el consejo de Dios al respecto, revelado en este texto, de que nos apartemos del mal. Hermanos, yo estuve comparando en diferentes versiones de la Biblia esta misma frase: apártate del mal. Y miren, de una manera u otra, en todas las versiones de la Biblia, el consejo de Dios es el mismo. Lo que Dios quiere, anhela, desea, es que nosotros nos apartemos del mal. Miren que esta misma frase, apártate del mal, en la versión Kadosh, mesiánica, israelita, dice: vuélvete de la maldad. En la traducción que tenemos, Reina Valera, dice así: apártate del mal. Pero en la traducción mesiánica israelita dice: vuélvete del mal. En la versión Torres Amat dice: huye del mal. Es impresionante esa frase, esa traducción de la Biblia en ese texto. Huye del mal. Hay otra traducción, la traducción Nácar Colunga. En la Biblia, Nácar Colunga traduce esta frase: aléjate del mal. Fíjense que son frases sinónimas. Aléjate del mal. Y traigo una última versión, la más antigua, la versión de los 70, la versión griega de las Escrituras, la llamada Septuaginta. Y esta escritura, esta traducción dice: desvíate de lo malo. En un lenguaje sencillo pudiéramos decir: sácale la vuelta, hazte un lado, esquiva el mal, apártate del mal, vuélvete de la maldad, huye de la maldad, aléjate de la maldad. Fíjese, de una manera u otra, en cada una de las versiones de la Biblia, el consejo de Dios es el mismo: apártate del mal. Sea como tú lo logres entender, o la expresión que sea, el consejo de Dios es el mismo: apártate del mal. Ahora, vamos a considerar, y yo quiero poner en su pensamiento ahora mismo 4 preguntas. Con la ayuda de Dios, vamos a tratar de ir respondiendo a cada una de estas preguntas en el desarrollo de la predicación. 4 preguntas fundamentales que yo quiero, a manera de fundamento, colocar en su mente ahora mismo. Y usted razónelas y medítelas. Número 1. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal? ¿Por qué Dios nos advierte, nos manda diligentemente que nos
nos apartemos del mal. ¿Qué es el mal? De eso vamos a estar hablando un poco. Con la ayuda de Dios voy a tratar de definir qué es el mal. Otra pregunta: ¿a partir de cuándo empezó el ser humano a tener conciencia del mal? Es otra pregunta. Pregunta número 2: ¿a partir de cuándo el ser humano empezó a tener conciencia del mal? Pregunta número 3: ¿de qué manera afecta el mal la naturaleza humana? Es una pregunta también muy importante a considerar y a entender. Repito la tercera pregunta: ¿de qué manera afecta el mal la naturaleza humana? Y hay una cuarta pregunta. ¿De qué manera podrá ser liberado el ser humano del mal? Son 4 aspectos importantes. Yo quiero que meditemos. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de entender cada uno de estos. Lo vuelvo a repetir de manera rápida. Número 1, ¿qué es el mal? Número 2, ¿a partir de cuándo el ser humano empezó a tener conciencia del mal? Número 3, ¿de qué manera afecta el mal la naturaleza humana? Número 4, ¿de qué manera el ser humano puede ser liberado del mal? Mira que el mal es un aspecto presente en nosotros. No podemos evadirlo, no podemos negarlo, no podemos pasarlo por alto. Tenemos que estar conscientes de que el mal existe y es un problema grave, hermanos, que nos afecta. Por lo tanto, el consejo de Dios es que nos apartemos, que nos volvamos de la maldad, que huyamos de lo malo, que nos alejemos de lo malo, que nos desviemos de lo malo. Ahora miren, uno de los problemas graves que tiene el ser humano, es un problema universal, es que cada día el ser humano se aferra más a lo malo. Es un problema serio. Nos aferramos a lo malo y nos acostumbramos a lo malo, y llega el momento que pensamos que lo malo es algo parte de nosotros, y no es así, porque cuando Dios diseñó al hombre, el mal no estaba dentro del hombre. El mal es algo externo que vino y se le metió al hombre. Pero es terrible, hermanos, cómo el ser humano se deja influenciar por lo malo y toma la actitud de aferrarse a lo malo, y al aferrarse a lo malo, él deja que el mal le abre puerta a lo malo, y el mal, hermano, lo va invadiendo, lo va contaminando en todo su ser. Yo meditaba al respecto acerca de esto, y mire, yo ponía o comparaba al mal como un virus. ¿Qué es lo que hace un virus? Un virus es algo externo de nosotros. Pero ¿qué es lo que hace el virus cuando hay entrada en nuestro organismo? Cuando se infiltra en nuestro organismo y el sistema de defensa que hay en nosotros, nuestro sistema inmunológico, no logra bloquear la entrada de ese virus. ¿Qué es lo que produce el virus? El virus empieza a contaminar todo nuestro organismo, y al final ese virus termina matando al ser humano. Por ejemplo, el virus del SIDA. Es como el virus del SIDA va invadiendo, matando poco a poco, debilitando, consumiendo. El virus del SIDA se va comiendo todas las defensas, hermanos, que hay en el cuerpo del hombre. Y llega el momento cuando ese virus
invade totalmente todo el organismo, que hasta de una simple gripe puede matar a la persona. Una infección, una diarrea, lo mata. Amén. De manera similar es el mal. Miren cómo el mal se fue propagando como un virus. Inició en Luzbel. ¿En quién inició el mal? En Luzbel, en ese arcángel llamado Luzbel, lucero de la mañana, en él inició. Pero miren cómo vino a la tierra y ese virus que tenía él lo inyectó en la naturaleza de Adán y de Eva. Y a su vez, cuando Adán y Eva, los primeros humanos, fueron contagiados con ese virus que bíblicamente se llama pecado, ese virus tiene un nombre, se llama pecado. Cuando Adán y Eva fueron infectados con ese virus, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se detuvo ahí? No. ¿El efecto del mal, el efecto del virus se detuvo ahí? No, se siguió propagando genéticamente. El mal, el virus del mal que fue inyectado por el diablo en Adán y Eva, se lo pasaron a sus hijos, Abel y Caín. Y fíjese, y específicamente en el caso de Caín, él contribuyó a que ese virus de la maldad se desarrollara y se multiplicara y se propagara de una manera terriblemente abundante, al grado de que en Caín el mal, lo malo, por ahí puse un comentario, algunos ya lo leyeron quizá, hermanos, se propagó a la séptima potencia. Increíble, hermano, cómo lo malo se le metió tanto a Caín, le dio lugar, le dio entrada a lo malo, al mal en su corazón, y eso maligno, hermano, lo propagó en toda su descendencia, y al final de cuentas pasaron como 1500 años, y esa maldad que fue inyectada en el corazón de Caín, que recibió de Adán y de Eva, y que a su vez Adán y Eva recibieron de Satanás, se fue multiplicando en toda la raza humana, específicamente en toda la descendencia de Caín, que al final de cuentas esa maldad consumió totalmente a la descendencia de Caín, y toda la descendencia de Caín fue exterminada terriblemente a causa del mal. Ahora bien, miren, Caín tuvo la oportunidad de frenar el mal en su vida. ¿De qué manera? Bueno, tuvo el testimonio reciente del mal que había cometido Adán y Eva. Algo más, cuando Caín comete la maldad de matar a su hermano, Dios lo llama, y antes de condenarlo, Dios le da una oportunidad del arrepentimiento. ¿Pero qué hizo Caín? En lugar de arrepentirse y reconocer su maldad, ¿qué fue lo que hizo? Se aferró a su maldad. Al aferrarse a la maldad, esa maldad que había en su corazón, la transmitió a toda su generación. Y aquí yo quiero decir algo muy importante. Si tú te aferras a lo malo, lamentablemente vas a estar desgraciando la vida y contaminando toda la descendencia que va a venir después de ti. Por eso es importante que ahora en nuestra generación tú seas sabio y te apartes del mal lo más pronto posible, porque de esa manera tú vas a estar librando de que ese virus del mal y del pecado se propague en tus hijos, en los hijos de tus hijos y en todas las descendencias que van a venir después de ti. Miren, la descendencia de Caín fue infectada por el mal, pero aún así tuvieron
tuvieron la oportunidad de apartarse del mal. Caín tuvo la... ¿Dónde está tu hermano? Lo llamó al arrepentimiento, pero Caín no quiso. Al contrario, un pecado lo llevó a otro pecado y así se fue de pecado en pecado, en pecado, en pecado, hasta que se volvió completamente maligno. Por eso la Biblia dice que Caín era del maligno. Caín era del diablo prácticamente. Ahora, la descendencia de Caín también tuvo la oportunidad de apartarse del mal. Dios le dio la oportunidad para que se alejaran del mal, pero simplemente no quisieron hacerlo. Al igual que Caín, ellos se aferraron a la maldad y despreciaron la oportunidad de salvación, la oportunidad de arrepentimiento que Dios les dio. ¿De qué manera Dios les dio oportunidad para que la descendencia de Caín se apartara de lo malo? Miren, Enoc les estuvo predicando 300 años. 300 años Enoc les estuvo predicando a toda la generación antes del diluvio. La Biblia dice que 300 años caminó Enoc con Dios. Enoc era un profeta de Dios en las generaciones antes del diluvio. Seguramente Enoc les advirtió a la descendencia de Caín que se apartaran de lo malo, que se apartaran de la maldad. No le hicieron caso, se aferraron a la maldad. Dios en su misericordia les levanta otro profeta, un profeta llamado Noé. Y Noé, mire qué tan grande es la misericordia de Dios, que entre Dios más mira que el hombre vive en la maldad, más oportunidad le da. Por eso la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios le habla al ser humano que se aparte de lo malo, que se aparte de la maldad, pero el hombre no quiere, el hombre se aferra. Hermano, la humanidad se aferra a la maldad. La descendencia de Caín se aferró a la maldad y no quiso apartarse, no quiso cambiar. 300 años Enoc, el profeta de Dios, el que fue arrebatado al tercer cielo, 300 años les estuvo predicando, les estuvo evangelizando, les estuvo señalando, les estuvo advirtiendo, les estuvo haciendo un llamado al arrepentimiento. 300 años, y esa generación perversa, maligna, no quiso apartarse de la maldad. Ahora, 120 años Noé les estuvo predicando. Durante 120 años Noé les estuvo predicando que se arrepintieran, que se apartaran de lo malo. ¿Y qué hicieron aquellas generaciones? ¿Se apartaron de lo malo? No. Antes bien, se aferraron a lo malo. Y esa maldad los llevó ¿a qué cosa? A su propia perdición. Esa maldad los llevó a su propio exterminio. Esa maldad los llevó a su propia destrucción. De la descendencia de Caín, toda su descendencia, hermanos, desapareció en el diluvio. No sobrevivió ninguno de los descendientes de Caín, sobrevivió del diluvio. Porque Noé no era descendiente de Caín. Noé viene de la línea de Set. Y en este caso, fíjense, muchos de la descendencia de Set también perecieron. ¿Por qué? Porque se contaminaron con lo malo que había en ese tiempo. Acuérdense que en el diluvio solamente 8 personas se salvaron. ¿Y los demás? ¿Por qué no se salvaron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué se perdieron en el diluvio? ¿Por qué fueron exterminados en el juicio universal, el diluvio? ¿Por qué solamente 8 personas de aquel tiempo, hermanos, se salvaron? ¿Por qué solamente 8?
se aferraron a lo malo y no quisieron, ¿qué cosa? Apartarse del mal. Amén. A causa del mal, toda la generación de Noé, hermanos, se volvieron sumamente malignos. Les voy a dar otro ejemplo. Génesis 13:13. Es increíble, hermano, cómo el ser humano se aferra a lo malo. ¿Qué pasó con Sodoma y con Gomorra? ¿Cómo era aquella sociedad? ¿Qué clase de personas eran? ¿Qué clase de hombres eran? ¿Qué clase de mujeres eran? ¿Qué clase de personas eran? La Biblia dice, mas los hombres de Sodoma eran, ¿cómo eran? Eran malos y pecadores contra Yahvé. ¿En qué manera? En gran manera. Es decir, le habían abierto las puertas de su corazón a lo malo al 100%. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Sodoma? ¿A causa de qué fueron destruidos? De Sodoma y de Gomorra no quedó rastro ni huella. Todos desaparecieron. Todos fueron exterminados. Entonces, hermanos, esto es serio. El problema del mal es más serio de lo que tú y yo podemos pensar. Quiero que escuches esto. El mal tiene todo el potencial para destruir una generación, una sociedad. Ahí tenemos el caso del diluvio. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra. Por causa del mal fueron barridos de la tierra. Sin embargo, el ser humano, aunque está consciente de esto, cada día se hunde y se aparta del bien, de lo bueno, y se aferra a lo malo. Le voy a poner unos ejemplos prácticos. Por ejemplo, el drogadicto. ¿Cuántas veces tú le dices a una persona que se droga, ya no te sigas drogando? La mamá o los familiares le dicen, ya no te sigas drogando. ¿Y qué es lo que hace aquel muchacho? ¿Qué es lo que hace aquella persona? ¿Se aparta de la droga? ¿Qué es lo que hace? Se aferra a la droga. Al borracho se le dice, ya no sigas tomando, te vas a enfermar, se va a dañar tu hígado, te va a dar cirrosis. ¿Y qué es lo que hace el borracho? Se aferra a seguir tomando. Otro ejemplo, y a algunos le va a caer. Los coqueros, los que toman Coca-Cola. A muchos les he dicho, no sigan tomando la coca, les hace daño, les va a volver diabéticos, se van a volver adictos. ¿Y qué hacen las personas? Siguen tomando la coca. Y a veces yo me pregunto, bueno, ¿por qué lo hacen? Ahí andan las personas con el vientre todo inflamado, las mujeres como que se estuvieran embarazadas porque traen el vientre todo inflamado, pero siguen tomando la coca. Ahí se andan quejando de la colitis, se andan quejando del gastritis y todo lo demás, se quejan de la diabetes, de que se les sube la presión o se les baja, hermanos, y de enfermedades, se quejan de debilidad de los huesos, de que se sienten débiles en los huesos, hermanos, de la descalcificación de los huesos. Están conscientes de que es malo, de que es dañino, como la droga, como el alcohol, como la soda, la gaseosa, la Coca-Cola y todos los demás. Están conscientes de que es malo, que es dañino, pero no se apartan. Lo siguen tomando,
Lo siguen haciendo. ¿Cuántas veces en el caso de la Coca-Cola, hermano, aquí les he predicado, les he enseñado que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestro organismo? Y me da pena, me da tristeza y coraje a veces que cuando voy a la casa de alguno de ustedes, lo primero que sacan es una botellota de Coca-Cola. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No entienden, no razonan, no comprenden. ¿Qué está pasando, hermanos? Increíble. El hombre tiene conciencia del mal, pero se aferra a seguir practicando lo malo. Aún pasa por alto el consejo de Dios. Hace caso omiso a la palabra de Dios. Dios le dice: apártate del mal. Salmo 34, el que tenemos ahí, 14. Apártate del mal. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Yo quisiera plantear otra pregunta a usted en esta hora de la tarde. ¿Por qué las personas no se apartan del mal? ¿Cuál será el motivo? ¿Por qué no nos apartamos del mal como debe de ser? Aquí dentro de la iglesia hay gente que viene a la iglesia, pero siguen haciendo maldades allá afuera. Hay entre nosotros aquí que saben cosas que no deben de hacer, que saben cosas que no deben de decir, y aún las siguen diciendo, aún las siguen practicando. Por ejemplo, la mentira. La Biblia dice que el que miente es del diablo. Y yo les enseñé hace un domingo antepasado, hace 15 días, que todo aquel que miente, bíblicamente se los comprobé con la Biblia, que todo el que miente tiene demonios pegados en su lengua. Y yo estoy seguro que a pesar de que escucharon ese mensaje hace 15 días, yo estoy seguro que todavía hay gente aquí que a pesar de eso sigue mintiendo. ¿Por qué no nos apartamos del mal? Oh, la respuesta podría ser: las personas, los seres humanos, no se apartan del mal porque no han entendido la gravedad de las consecuencias que el mal produce en su naturaleza. Esa podría ser una causa. No nos apartamos del mal porque no hemos entendido la gravedad de las consecuencias de lo malo en nuestra vida. Y en cierta manera, ¿saben por qué la gente no se aparta de lo malo? En cierta manera es porque el diablo les ha cegado el entendimiento. Efesios 4:18. En cierta manera, por eso, miren, uno le dice a la persona: deja de hacerlo, ya no sigas tomando, ya no te sigas drogando. ¿Y qué hace la persona? Lo sigue haciendo. Miren, ¿por qué sigue? ¿Por qué si sabemos que lo malo es malo? ¿Por qué lo seguimos practicando? ¿Por qué nos aferramos a lo malo? Si Dios dice en su palabra: apártate del mal. Pero ¿por qué todavía se sigue practicando? A sabiendas de que Dios te dice: apártate del mal. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque el entendimiento está. Una persona que tiene el entendimiento entenebrecido, le podrás decir todos los días: apártate del mal, apártate del mal, y no o nunca se va a apartar de lo malo. Esa es la razón por la cual sus familiares no se han convertido. Esa es la razón por la cual sus hijos no han venido a Cristo. Esa es la razón por la cual nuestros familiares no se apartan de lo malo. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Ahora, ¿por qué tienen el entendimiento entenebrecido? ¿Cuál es la causa? Ahí está. Porque son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón.
Una persona que vive en esta condición, hermanos, así le podrás explicar de 1000 maneras que la droga es mala, que la droga lo va a matar, que la droga lo va a envejecer, que la droga lo va a destrozar. No se va a apartar de la droga. ¿Por qué? Porque su entendimiento está entenebrecido, su corazón está duro. Ahora, ¿qué dice el versículo 19? Que sigue. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué la gente no se aparta de lo malo? Aquí hay demasiados aspectos a considerar que me es difícil poder desglosar uno a uno. Pero aquí está la razón por la cual la gente se aferra a lo malo. Estamos conscientes de lo malo, pero ¿sabe qué es lo que pensamos? Minimizamos las consecuencias. Todo el mundo está consciente de las cosas malas, pero ¿qué es lo que hace aquella persona que anda en lo malo? Minimiza las consecuencias. Por ejemplo, la persona que fuma, uno le puede decir: ya no sigas fumando, te va a dar cáncer, ya no lo sigas haciendo. Y la persona, mientras se siente bien y no sienta ningún problema en su cuerpo, dice: no me pasa nada, no sucede nada, y sigue fumando, y sigue fumando. Y como se siente bien, no tiene problemas todavía con la respiración, se siente bien en condiciones, sabe que el fumar es malo, pero minimiza las consecuencias. Ahora, el problema es cuando a ese fumador le diagnostican cáncer en la garganta, cáncer en los pulmones. Entonces, hasta ese momento se le abre el entendimiento y se da cuenta cuán malo era fumar para su salud. Sí estaba consciente de que era malo fumar, pero la cosa es que mientras estaba sano, minimizó las consecuencias. Hasta donde se dio cuenta de que verdaderamente el fumar era malo para su vida en gran manera, hasta que le diagnosticaron el cáncer en la garganta o el cáncer en los pulmones. Hasta ese momento el hombre abre los ojos y dice: oh, verdaderamente era mal, no lo vuelvo a hacer. Fíjense hasta qué momento. Qué terrible, ¿no? Problema serio tenemos los seres humanos. Estamos conscientes de lo malo, pero minimizamos las consecuencias. Ahora, yo quiero responder a la primera pregunta. ¿Qué es el mal? Salmo 34, 14, me la ponga, por favor. La Biblia te advierte, la Biblia me advierte que yo me aparte del mal. Para que yo me pueda apartar del mal, yo tengo que tener conocimiento de lo que es verdaderamente el mal. Mientras la persona no tenga una conciencia real, un conocimiento pleno de la naturaleza del mal, nunca querrá apartarse del mal. Pero cuando tú tienes la plena revelación de lo que es el mal, inmediatamente, hermano, uno decide apartarse del mal. Mire, ¿qué es el mal? Ese es un tema muy profundo, hermanos, acerca del mal. ¿Qué es el mal? La filosofía, escuche, mire, cómo la filosofía platónica, socrática y de Aristóteles define el mal. La filosofía define el mal como la ausencia del bien. Así lo define la filosofía. Sócrates decía que el mal era la falta de conocimiento. Fíjese el concepto filosófico que tenía Sócrates acerca del mal. Mal
era la falta del conocimiento. Platón decía que es la ignorancia. Aristóteles decía que el mal es la privación del bien, por lo que no existe en cuanto a una realidad plena. Esto fue más allá. Aristóteles negó totalmente la existencia del mal. Amén. Y hay muchos conceptos filosóficos acerca del mal. La mayoría están totalmente errados. No quiero abundar en esto porque esto es demasiado profundo. Ahora, ¿de qué manera la teología define el mal? La filosofía tiene una definición propia acerca del mal, pero también la teología da una definición del mal. Y la teología, escucha bien cómo la teología define el mal. La teología define el mal como todo acto pecaminoso que transgrede la ley de Dios. Teológicamente, a eso se le llama mal. Todo acto pecaminoso que transgrede la ley de Dios. Y la teología tiene un apartado teológico exclusivo acerca del mal. Es la harmateología, el estudio, el origen del mal. ¿Cómo inició el mal? ¿Por qué Dios permitió el mal? Es muy profundo, hermano. Eso se lo estaré enseñando en la clase de teología. Pero vamos a definir bíblicamente qué es el mal, con palabras claras y sencillas, para que aún los niños puedan entender qué es el mal. Miren, vamos al principio de la revelación de Dios. Génesis 2:17. Vámonos a la cita bíblica donde por primera vez se utiliza la palabra mal. Es la primera vez donde se utiliza la palabra mal. Es decir, aquí está el principio de la revelación del mal por primera vez en la Biblia. Y esto es un aspecto clave para entender el significado del mal. La Biblia dice: mas del árbol de la ciencia del bien, ¿y qué más? Del mal. Por primera vez tenemos revelado el concepto del mal en la creación. Aquí empieza, aquí está todo, hermanos. Hablando del mal en relación a la creación, aunque ya existía. Antes de que el mal fuera manifestado en la tierra, el mal ya existía. De hecho, es algo increíble. ¿Dónde inició el mal? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Fíjese. Y ahí es un concepto muy profundo. ¿Y por qué Dios permitió el mal en el cielo? Y se supone que Dios toleró el mal en cierto tiempo en el cielo. Un Dios santo tolerando el mal dentro de su área, dentro de su morada, dentro de su hábitat, por así decirlo, en términos humanos, para que podamos entender. Ahora, en relación a la creación, el mal se revela por primera vez en este texto en relación al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, yo quiero definir la palabrita mal según el significado de la palabra hebrea. Este término mal en el lenguaje hebreo de la Biblia, la palabra mal viene del término hebreo ra. Ra. Y ra en hebreo significa malo, maligno, malvado, terrible, perverso, dañino, quebrado, aplastado, destrozado. Todo eso implica el término mal, el término ra. Entonces, hermanos, según la definición de esta palabra, cuando la Biblia dice que te apartes del mal, que te apartes de lo malo, ¿sabe qué es lo que Dios está diciendo? Que te apartes de todo lo maligno, todo lo malvado, todo
todo lo perverso, todo lo dañino, todo lo que te pueda quebrar, todo lo que te pueda aplastar, todo lo que te pueda destrozar, todo lo que te pueda matar. Cuando Dios dice apártate del mal, está diciendo apártate de todo esto, según la definición de la palabra. Por favor, Génesis 34:14. Aquí está el origen del mal en la creación, pero en el 34:14 dice apártate del mal, y es la misma palabra que aparece en Génesis. Es la misma palabra, la palabra ra. Así que cuando Dios te dice apártate del mal, está diciendo apártate de toda la definición que implica el término mal. Repito, maligno, malvado, terrible, perverso, dañino, todo lo que te va a quebrar, todo lo que te logre aplastar, todo lo que te va a destrozar. Apártate de todo eso. Y dentro de todo esto están acciones malignas, acciones malvadas, acciones terribles, acciones perversas, acciones dañinas que te pueden aplastar, derrotar y quebrar. Tienes que apartarte de todas esas acciones. Pero también hay actitudes malignas, malvadas, terribles, perversas, dañinas, que te pueden quebrar, que te pueden aplastar, que te pueden destrozar. Tienes que apartarse de todo eso. Pero también hay cosas que tú haces, que tú practicas, y probablemente entran también cosas que tú tomas, que tú comes, que son dañinas, que son perversas, que son malignas, como el cigarro, la droga, hermanos, el alcohol, la cerveza. Todo eso es algo maligno, malvado, terrible, perverso, que te aplasta, te destruye, te descompone, te echa a perder. Y de paso podemos agregar la Coca-Cola también. Todo eso daña al cuerpo. Hay cosas que dañan tu espíritu, hay cosas que dañan tu cuerpo, hay cosas que dañan tu alma, hay cosas malas que destruyen el espíritu, hay cosas malas que destruyen el alma, hay cosas malas que destruyen el cuerpo. Y cuando la Biblia dice apártate del mal, está diciendo apártate de todo aquello que le pueda causar daño a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo. Quiero regresar a Génesis capítulo 2, 17. Porque hay algo más. Hay otra definición. Cuando la Biblia dice apártate del mal, según el pensamiento del texto, miren, examine por favor eso. Hay otra definición de lo malo aquí. Cuando la Biblia dice apártate del mal, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Apártate de todo aquello que te priva de la vida de Dios. Apártate de todo aquello que te produce muerte. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es decir, no comas lo malo. Si tú comes lo malo, si tú dejas entrar lo malo a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo, lo malo te va a matar. El mal produce muerte, lo malo te va a llevar a la muerte. Por eso la Biblia dice apártate del mal, y apartarse del mal es apartarse de todo aquello que te priva de la vida de Dios. Apartarse del mal es apartarse de todo aquello que te produce muerte. Sería bueno que tú hicieras un análisis, una lista de todas las cosas que tú haces, de todas las cosas que tú celebras, de todas las cosas que tú practicas. Sería bueno que tú hagas una tabla comparativa y analizaras y dijeras, esto no me está produciendo vida de Dios. En lugar de que me produzca vida de Dios, me está produciendo muerte. Así que yo me tengo que apartar de esto. Esta relación que tengo con tal persona, en lugar de que me produzca vida, me está produciendo muerte, me está alejando de la vida de Dios. Por lo tanto, yo tengo que romper con esta relación, sea sentimental o sea de amistad. Este hábito que estoy practicando
que nos privan de la vida de Dios, que estamos conscientes de ellas, pero que hemos minimizado las consecuencias. Hay demasiadas cosas que semanalmente le están privando de la vida de Dios a los cristianos. Cosas que no deben de hacer, cosas que no deben de practicar, cosas que no deben de oír, cosas que no deben de ver, porque son cosas malas que lo único que hacen es producirles muerte en lugar de vida. Sin embargo, las sigues mirando, las sigues haciendo, lo sigues oyendo, lo sigues practicando. ¿Por qué? Porque tú dices, no me pasa nada. Minimizas las consecuencias. Yo te dejo de tarea en esta semana que tú analices qué es lo que estás practicando. ¿Te produce vida? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Te produce vida? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Te produce vida? ¿Qué es lo que estás comiendo? ¿Qué es lo que haces? Si no te produce vida, entonces te está produciendo muerte. Por naturaleza, todo lo malo siempre te va a privar de la vida de Dios. Y es ahí donde tú tienes que ser sabio y hacer caso al consejo de Dios. Apártate del mal. Amén. Pregunta número 2. ¿A partir de cuándo el ser humano empezó a tener conciencia de lo malo? ¿A partir de cuándo? Cuando comió del árbol. Génesis 3 del 6 al 7. Génesis 3 del 6 al 7. Miren lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Todas las cosas, hermanos, malas tienen apariencias muy buenas. Todas las cosas malas, hermanos, se disfrazan de algo muy bonito. Y que era agradable a los ojos. Todas las cosas malas son agradables a la vista. Y el árbol codiciable para alcanzar. Todas las cosas malas son codiciables. Peligroso. Para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí Eva, Adán comieron lo malo. Extendieron su mano a lo malo. ¿Y qué pasó? Versículo 7. Dice así: entonces fueron abiertos. Aquí no se tiene que tomar de manera literal esto, porque si lo tomamos de manera literal de que fueron abiertos sus ojos, eso significaría de que Adán y Eva eran tuertos y andaban así, eran ciegos, ¿no? Ahí cuando dice abrieron sus ojos, está hablando de que tuvieron conciencia en su entendimiento, se dieron cuenta de que lo que habían hecho estaba mal. Ahí empezó el problema. A partir de ahí hasta el día de hoy, todos los seres humanos vivimos con la conciencia, teniendo conciencia acerca de lo malo. Pero insisto, el problema es que minimizamos las consecuencias. Ahora, ¿cuándo el hombre empezó a tener conciencia de lo malo? Cuando comió del fruto prohibido. ¿Y qué significa esto? Cuando empezó a actuar de manera independiente de Dios. Cada vez que tú actúas de manera independiente de Dios, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Cada vez que tú actúas de manera independiente de Dios, tú sigues comiendo
del árbol del bien y del mal. Cada vez que yo actúe de manera independiente de Dios, prácticamente lo que estoy haciendo es que le estoy abriendo la puerta a la maldad. En el momento en que Adán actuaron de manera independiente, desobedeciendo a la voz de Dios, ellos le abrieron la puerta a lo malo, le dieron la bienvenida a lo malo. Y eso es terrible, mis hermanos. Viene la tercera pregunta: ¿de qué manera afecta el mal la naturaleza humana? Esto es serio. ¿De qué manera afecta el mal la naturaleza humana? ¿Qué es lo que en realidad el mal produce en nosotros? Si tuviéramos revelación plena, un conocimiento real de lo que el mal produce en nuestra vida, de lo que el mal produce en tu vida, tú te apartarías inmediatamente de lo malo. Si el borracho realmente lograra entender las consecuencias de ese vicio maldito en su persona, en su hogar, en su familia, inmediatamente se apartaría. Bíblicamente, ¿qué es? ¿De qué manera afecta el mal a la naturaleza humana? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos aprender? ¿De quién podemos aprender? ¿De quién podemos tomar ejemplo para ver hasta dónde el mal afecta la naturaleza del hombre? ¿A quién podemos poner como ejemplo? ¿A quién de ustedes les gustaría que lo pusiéramos como ejemplo? Para hacer un análisis hasta dónde el mal destruye la naturaleza humana. ¿Verdad que nadie nos gustaría que nos pusieran como ejemplo? Vamos a poner ejemplo a Adán y a Eva. Total, ya no están con nosotros. Vamos a estudiar sus vidas. Vamos a estudiar de qué manera el mal afectó su naturaleza. Número 1, Génesis 3:7. Ahí está. Mira lo que el mal produce en el hombre, hasta dónde el mal destruye la naturaleza del hombre. Voy a tratar de hacerlo más rápido porque son 9 puntos que traigo seguidos. Voy a tratar de ser lo más rápido posible en esto. Miren. Número 1, todo lo malo te priva de la gloria de Dios. Según Génesis 3:7, todo lo malo te priva de la gloria de Dios. Ellos tuvieron conciencia de lo malo, comieron del fruto, ¿y qué pasó? Le pasó lo de las tortugas. No sé si han visto a veces en las caricaturas que de repente va la tortuga corriendo y choca contra un árbol y por allá sale el caparazón y queda... La pobre tortuga queda encuerada. Todo lo malo te priva de la gloria de Dios. Adán y Eva, cuando comieron de lo malo, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo se tornaron? ¿Qué pasó? La Biblia dice quedaron. ¿Cómo quedaron? Desnudos. Lo malo te desnuda. Tenlo siempre presente y en cuenta. El mal siempre te va a desnudar. Ante la vista de los hombres puedes andar con una camisa muy cara, un pantalón muy caro, una blusa muy cara, una falda muy cara. Pero ante los ojos de Dios, si tú andas en lo malo, estás desnudo. Eres un desventurado y un miserable, dice la palabra de Dios. En Apocalipsis tenemos esas palabras. Cuando Dios le habla a la iglesia, eres un desventurado, desnudo y miserable. Porque la iglesia le había dado lugar a lo malo dentro de ella. Cuando la iglesia le da lugar a la maldad dentro de la iglesia, podrá tener un edificio muy grande, unas cortinas muy hermosas, un inmobiliario muy bonito, pero delante de Dios esa iglesia está desnuda. En la iglesia podrás venir con un traje, una corbata
corbata, bien vestido, pero si andas mal ante los ojos de los hombres, desnuda al ser humano delante de Dios, le quita la gloria de Dios, le priva de la gloria de Dios. Número 2, ahí mismo en versículo 7, el mal o lo malo produce vergüenza en tu vida. Siempre lo malo le va a producir vergüenza al hombre. Después de que estaban desnudos, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? Dice que corrieron y agarraron hojas de higuera. Imagínense, hermano, qué incomodidad. Las hojas pican, raspan. ¿Cómo se sentiría Adán y Eva cuando andaban cubiertos de la luz? Con una aureola, hermanos, resplandecientes. Y de repente, hermano, el mal entra en ellos. No estaba en ellos, entró en ellos. Ellos le dieron lugar a lo malo, y el malo lo transformó de una apariencia espiritual. Agarraron una apariencia de vida vegetal, de tener una vida superior. Fueron transformados en una vida inferior, vida natural, vida vegetal. Qué terrible, hermano. Yo pienso que se hayan visto espantosos, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Mira cómo estábamos. Y corrieron y agarraron hojas y empezaron a taparse. ¿Por qué? Porque sintieron vergüenza. Porque la gente se esconde después que practica algo malo. Yo hablaba apenas el viernes con una persona que venía aquí a la iglesia. Y llegué exactamente, paré ahí, estaba con una lata de cerveza. Le digo, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Sabe qué fue lo que me dijo? Es que me da vergüenza. Me da vergüenza. ¿Y por qué te da vergüenza? Pues mire lo que ando haciendo. Siempre lo malo le produce vergüenza al hombre. ¿Qué es lo que hace un creyente cuando comete algo malo? Muchos, a causa de la vergüenza, se van de la iglesia y ya no siguen congregándose. Lo malo produce vergüenza. Aparte de que fueron desnudados, ellos se sintieron avergonzados y corrieron a taparse. Número 3, versículo 8 y 9, si pudieran ponerme los dos en pantalla. Lo malo, 8 y 9, lo malo, hermano, siempre te va a apartar de Dios. Oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermanos? Se escondieron, se apartaron. ¿Por qué se apartaron? ¿Por qué se escondieron? Porque sabían que estaban mal. Ellos sabían que lo que habían hecho era malo. Así que número 3, todo lo malo te va a apartar de Dios. Por eso apártate del mal. Si tú quieres vivir siempre con Dios, en comunión con Dios, tienes que apartarte del mal. Porque mientras tú te mantengas en lo malo, no podrás tener comunión con Dios. Lo malo te va a apartar de Dios. Número 4, versículo 10. Todo lo malo produce miedo. ¿Por qué la gente después que comete una violación a la ley, un pecado, asesinato, secuestro, violación, qué sé yo, por qué inmediatamente huyen y se van? ¿Por qué los niños cuando hacen una travesura en la casa se encierran en el cuarto? Se esconden. Porque todo lo malo produce miedo. Mire lo que dice. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces, lo malo, ¿qué le produce al hombre? ¿Qué es lo que le produce el mal en el hombre?
se esconde. Toda la gente que anda en lo malo siempre se va a andar escondiendo, siempre se va a andar ocultando. El cristiano cuando peca tiende a esconderse, deja de congregarse, se ausenta de la iglesia, ya no quiere venir, ya no quiere participar. Sabe que está mal y su maldad lo obliga a andarse escabullendo, a andarse escondiendo. Amén. Ya no quiere dar la cara. Sabe que está mal. Génesis 3:12. Tienes que saber que el mal va a destruir tu moralidad. El mal te va a convertir en una persona egoísta. Mira lo que pasó aquí. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Trató de autojustificarse. Esto es lo que produce el mal. Vamos rapidito. Versículo 16. Debes de tener en cuenta que el mal siempre va a producir dolor en tu vida. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Amén. Señoritas, jovencitas, no le den lugar al mal de la fornicación en sus vidas, porque seguramente van a batallar en sus partos, van a batallar en sus preñeces, y de por sí hay un dolor que vino a causa de esta desobediencia. Todavía agregarle más dolor a esto, todavía agregarle más sufrimiento a esto. Tienes que entender, tenemos que entender que el mal siempre nos va a producir dolor. Todo lo malo siempre le va a producir dolor al ser humano. Versículo 17. El hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás. Miren la sentencia: maldita será la tierra por tu causa. Tienes que entender que todo lo malo, siempre lo malo, le va a producir maldición a donde tú vives, a tu entorno. Entre más maldad tú practiques, más maldición habrá donde tú vives. Esto significa tu casa, tu matrimonio, tu familia. Lo malo siempre produce maldición al hogar. Y no tenemos que minimizar esto, tenemos que estar conscientes de que esto es. Todo lo malo produce maldición, no solamente dolor, produce maldición, produce aflicción, porque Dios le dijo: maldita será la tierra, es decir, a donde tú vas a vivir va a ser maldito. Y no solamente vas a vivir en maldición, sino que vas a comer con dolor. Lo malo produce maldición y dolor. Versículo 18. Ya voy en el punto número 8, ya tomamos de salida. Amén. Mire 18. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Tienes que entender que todo lo malo produce esterilidad. Todo lo malo produce esterilidad. ¿Y qué más? Produce debilidad. Esterilidad y debilidad. Todo lo malo produce esto. Amén. Tenemos que estar conscientes de esto. Y por último, Génesis 3:19. Miren lo que pasó. Todo esto vino a consecuencia de lo malo. Comieron del árbol del bien y del mal. Y al comer del árbol del bien y del mal, hermanos, todo esto vino sobre la vida del hombre, su naturaleza. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es lo que hace el mal en la vida del hombre? Lo priva de la vida de Dios. Es decir, el mal siempre va a producir muerte. Y aquí hay algo más terrible.
precisamente a causa de lo malo, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Génesis 3, 22 y 24. Los dos juntos, por favor. Génesis 3, 22. Bueno, 22 primero, que está muy largo, no va a entrar. Miren lo que dice. Y dijo Yahvé Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Versículo que sigue. Y lo sacó. ¿Qué pasó? A causa de la maldad en sus vidas, Dios tuvo que sacarlos. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Porque la paga del pecado es... No es ese. No es eso. Romanos 3:23 es: por cuanto todos pecaron. ¿Están qué? Y mire, el término pecaron en griego es armatano. Y significa errar al blanco, equivocarse, fallar. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Por cuanto todos se equivocaron, por cuanto todos fallaron, por cuanto todos hicieron lo malo, están destituidos de mi presencia. Tienes que entender que mientras tú te aferres a lo malo, no podrás tener una comunión verdadera con Dios. No puede haber una comunión verdadera. Para que pueda haber una comunión verdadera entre Dios y su persona, entre Dios y mi persona, yo tengo que apartarme del mal. Por eso el consejo es: apártate del mal. No puede haber comunión, no puede haber una relación. Tienes que apartarte del mal. Amén. Y aquí es algo más grave, porque el ser humano por sí mismo nunca podrá apartarse de lo malo. Miren, ¿en qué condición estamos? El mal nos ha afectado en gran manera, al punto que nos ha convertido en seres impotentes para que de manera voluntaria nosotros nos apartemos de lo malo. ¿Cuántas veces tú has querido con tu propia fuerza dejar de hacer algo malo y no has podido? ¿Cuántas veces tú te has propuesto y has dicho: ya no voy a seguir mintiendo, ya no voy a seguir robando? ¿Cuántas veces el alcohólico dice: me propongo este mes que no voy a volver a tomar? Quizá un mes se abstiene, pero vuelve el mes, el otro mes y sigue tomando. El drogadicto: ya no voy a seguir drogándome, y nunca deja de drogarse. ¿Por qué? Porque le dio lugar a la maldad, a lo malo, al punto que ese virus lo infectó, lo enredó, lo contaminó, lo pervirtió, y aún su naturaleza ha sido transformada, ha sido mutada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para apartarnos del mal? En el caso del el pecador para que pueda salir de lo malo necesita la ayuda de Dios, necesita que Dios ilumine su mente y se dé cuenta de la gravedad del pecado. Y voy a mencionar algo fuerte. Miren, voy a mencionar algo fuerte. Esto está fuerte, hermano. El mal tiene el potencial de hacer del ser humano un diablo en persona. Para los que no escucharon, lo voy a volver a repetir. El mal, yo quisiera que lo repita conmigo para que no se duerma. Repita conmigo. El mal tiene el potencial de hacerme un diablo si yo me descuido. Eso es fuerte. Y te lo voy a comprobar con la Biblia. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Juan 6:70. Juan 6:70.
tremendo esto, hermano. Yo quiero que tengas conciencia de la revelación de lo que es el mal, para que tú te apartes de lo malo lo más pronto posible. Corras a Dios y le digas: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Ya no quiero seguir haciendo esto, ya no quiero seguir practicando esto, no quiero convertirme en un diablo en la tierra, no quiero convertirme en un demonio en la tierra. Demasiados demonios hay ya para que los seres humanos se sigan convirtiendo en diablos. Miren lo que dice. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y miren lo que dijo Jesús. ¿Cómo entiende usted ese texto? Ahí está. Jesús estaba hablando con los discípulos y le dijo: miren, a ustedes los 12 yo los escogí. ¿De quiénes estaba hablando? Estaba hablando de Mateo, estaba hablando de Juan, estaba hablando de Natanael, estaba hablando de Tomás, estaba hablando, a ver, ayúdame, de Pedro. No, Pablo todavía no. Estaba hablando de Judas. Y miren, lo que dijo Jesús fue fuerte. Yo los escogí a ustedes. Y miren lo que dijo Jesús: pero uno de ustedes es diablo. Yo me pregunto, ¿cuántos diablos estarán metidos dentro de la iglesia? ¿Cuántas diablas estarán metidos dentro de la iglesia? Había un diablo en persona, encarnado, caminando con Jesús, durmiendo con Jesús, comiendo con Jesús. Y al final de cuentas, ese diablo fue el que lo vendió por 30 monedas de plata. Pregúntale al que está a tu lado, más cuando se lo preguntas. Mejor pregúntate a ti mismo. Mejor pregúntate a ti mismo tu conciencia: ¿no me estaré convirtiendo en diablo? Si tú le das lugar al mal en tu vida, tenlo por seguro que esa maldad, esa semilla, ese virus de pecado tiene el potencial de convertirte en un diablo. Espero que tú estés meditando de la gravedad del pecado, de la gravedad de lo malo en tu vida. Diablo significa acusador. Viene del griego diabolos. Acusador, calumniador, mentiroso. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Los 12 andan conmigo, pero uno es el calumniador, uno es el mentiroso, uno es el falso, uno es el traidor. Uno de ustedes es el traidor, uno es diablo. Uno es el mentiroso, uno es el chismoso. Por eso yo decía: ¿cuántos diablos no hay metido dentro de la iglesia? Llevando chismes aquí y allá, calumniando aquí y allá, hermanos, acusando aquí y allá. El ser humano, entre más malo, más diablo se vuelve. Su naturaleza, su genética se va mutando, tomando la genética y la naturaleza del primer diablo. Cuando Luzbel le dio lugar al mal en su corazón, se convirtió en un diablo. De ser un ser angelical, precioso, hermoso, glorioso, le dio lugar a la soberbia, a la arrogancia en su ser. Y esa semilla de maldad, hermano, lo transformó en un diablo. Mire qué terrible. De ser el ser más hermoso en la creación, se convirtió en la serpiente antigua. Y hay muchas personas que están dentro de la iglesia que no tienen la genética de Dios, tienen la genética del diablo. Jesús en una ocasión le dijo a ciertas personas: generación de víboras. ¿Saben qué lo que Jesús le estaba diciendo? Le estaba diciendo que ustedes tienen la genética de la serpiente. La palabra generación viene de genética. Ustedes son hijos del diablo, le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo hacen, me quieren matar, mienten. Es terrible, hermanos, esto. Por eso, hermanos,
el ser humano, entre más malo se vuelve, entre más le da más lugar al mal, el corazón del hombre se convierte, hermano, su naturaleza se convierte en una naturaleza diabólica. Hablan y viven como diablos. Porque está metido aquí, siempre falseando la verdad de Dios, oponiéndose, resistiendo a la verdad de Dios. Yo quiero terminar con dos cosas importantes que las tengo que decir. Bien. Toda persona que está en lo malo y que ha vivido en lo malo y que no ha podido salirse de lo malo, lo primero que tiene que hacer es pedir a Dios y pedir perdón a Dios de todas sus maldades y recibir a Cristo en su corazón para que pueda ser perdonado de todo lo malo. Pero hay otro asunto, que aparte de que esa persona tiene que ser perdonado de todo lo malo que ha hecho, tiene que ser liberado de todo lo malo. Y aquí es donde muchos creyentes están metidos también. Hay muchos creyentes dentro de las iglesias que ya fueron perdonados de todo lo malo, pero no han sido liberados de todo lo malo. Una cosa es ser perdonado de todo lo malo y otra cosa es ser liberado de lo malo. Hay muchos creyentes que ya fueron perdonados de todas las cosas malas que hicieron, pero no han sido liberados de todo lo malo porque siguen practicando lo malo. Ahora, ¿cómo puedo ser perdonado yo de todo lo malo? Fácil, volviéndome a Dios. Isaías 1:4 al 7, vamos a mirarlo. Miren, aquí tenemos otra descripción de todo lo que el mal produce en la vida del hombre. Por eso, si en esta tarde tú has estado viviendo en lo malo, estás metido en lo malo, estás embarrado de lo malo hasta el cuello, ven para que la sangre de Cristo te limpie, para que la sangre de Cristo te purifique. Tú necesitas ser lavado con la sangre de Cristo. Si todavía estás metido en lo malo, mire lo que pasa, lo que el mal hace en el hombre. Mire, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahvé, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás, es decir, dejaron lo santo por caminar en lo malo, despreciaron lo santo y abrazaron la maldad. Gente demasiada, gente, hermano, con demasiado pecado, gente con demasiada maldad en sus corazones. En las congregaciones hay gente que viene a la iglesia, pero hermano, viene con demasiado pecado en su corazón. No han sido lavados con la sangre de Cristo. Y miren lo que produce el mal, versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Fíjense lo irónico del hombre. Le está yendo mal, pero no se aparta del mal. Por eso Dios dice, están en lo malo y todavía se siguen revelando. Están en lo malo y todavía quieren seguir siendo castigados. Y miren, a causa del pecado, a causa de lo malo, dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él. Así vive el hombre que vive en lo malo. Esa es la condición de la persona cuando se mantiene en lo malo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. El pecado se puede comparar como el cáncer, como el SIDA. Después dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Hasta el versículo, ¿hasta dónde dije? 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestras tierras delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Quiero que escuchen esto. Mientras tú vivas practicando lo malo, la maldad, escucha lo que te voy a decir, nunca serás feliz, nunca vas a tener paz,
nunca vas a poder prosperar, nunca vas a poder gozar de una vida abundante, nunca vas a poder tener felicidad, paz, estabilidad en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. Todo te va a ir mal, vas a estar en maldición. No va a haber en ti salud, no va a haber en ti paz. De ahí el llamado urgente, Isaías 1:18. De ahí el llamado de Dios. Si tú eres una persona mala, ya andas haciendo cosas malas, metido en vicio, fornicaciones, adulterios, inmundicias, mira lo que cómo Dios te llama. Dice: venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Versículo 18, el que sigue, 19. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien. Apártate de lo malo y ven a Dios, te va a ir bien. Huye de lo malo, sepárate de lo malo y busca a Dios. Óyele a Dios, escucha el consejo de Dios en esta tarde. Apártate del mal. Si tú quisieres, si tú oyeres, te va a ir bien. Pero si te aferras a lo malo, mire el 20. Si no quisieres, es decir, si te aferras a lo malo y eres rebelde, dice: seréis consumidos a espada por la boca de Yahvé, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Por eso, hermanos, el título del mensaje es: el apartarse del mal. ¿Qué cosa? Un principio abundante de vida. Yo no sé cuántos de los que están aquí todavía, hermanos, andan batallando o andan metidos en el mal. Yo no sé si tú a esta hora de la tarde quisieras venir, quisieras oír y obedecer al consejo de Dios. Salmo 34:14. Ya termino yo con esto. ¿Quisieras tú apartarte de lo malo? ¿Habrá alguien que quisiera decirle: Señor, en esta hora de la tarde yo anhelo, Señor, terminar con todo lo malo que hay en mi vida? Tú fuiste diseñado como una vasija. Tú tienes el potencial de contener a Dios o contener al diablo. Si tú contienes a Dios, tenlo por seguro que la vida de Dios estará abundante en ti. Pero si tú contienes al diablo, tenlo por seguro que la maldición, la muerte, la desgracia estará en ti. Un hombre consagrado, una persona consagrada y dedicada a Dios, estará potencialmente lleno de la vida de Dios. Pero una persona dedicada a lo malo, al pecado, estará potencialmente lleno de muerte y de Satanás. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora de la tarde. Quisiera en esta hora de la tarde venir al altar y hacer un compromiso con Dios y decirle: Señor, yo me comprometo ahora a apartarme de lo malo. Hay muchas cosas malas que seguramente tú estás practicando y que tú estás consciente que son malas, pero tú has querido minimizar las consecuencias. ¿Habrá alguien en esta hora de la tarde que quiera levantar sus manos ahí donde estás y hacer una oración? Yo te invito en esta hora de la tarde que tú hagas un compromiso con Dios. ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres tener muchos días para ver el bien? ¿Quieres tener muchos días de salud, de paz, de tranquilidad? Lo que tú tienes que hacer es romper con la maldad, romper con lo malo. Sería bueno que en esta hora, si el Espíritu Santo redarguye en tu mente de algún pecado que estás cometiendo, sería bueno que tú le digas al Señor: Señor, lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre, Señor. Límpiame con tu sangre en esta hora. Te lo dije y te lo vuelvo a repetir.
juegues con lo malo. No minimices las consecuencias de lo malo en tu vida. Es mejor que vengas a Dios y te humillas a Dios y le digas: Señor, yo le he dado lugar al pecado en mi vida, a la maldad, a la mentira, al robo, al engaño. Cierra tus ojos y haz un compromiso con Dios ahí. Seguramente hay algo mal que está en tu vida. Seguramente habrá algo que tú tengas que confesarle a Dios en esta tarde. Ora a Dios. Pídele perdón a Dios. Pídele misericordia. Pídele que te perdone. Si tú todavía no tienes a Cristo, ábrele en tu corazón. Y ahí donde estás en tu lugar, dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Si tú no has caminado con Dios y a causa del pecado estás apartado, te has retirado, conociste de Dios, pero te apartaste y ahora andas en lo malo, dile: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de esta tarde. Yo te pido perdón. Señor Jesucristo, te pido que me limpies con tu sangre. Limpia mis pecados, limpia mi vida, limpia mi alma. Señor, yo no quiero andar haciendo lo malo delante de ti. Yo no quiero seguir viviendo en esta vida de maldad, en esta vida de pecado. El pecado me ha causado dolor. El pecado me ha producido miseria. A causa del pecado estoy enfermo. A causa del pecado me está yendo mal. Pero en esta hora de la tarde, Señor, yo vengo a ti. Dile al Señor: en esta hora yo vengo a ti para que me perdones, para que me limpies, para que rompa las cadenas, para que me hagas libre. Yo me comprometo a permanecer en tu verdad. Yo me comprometo a obedecerte, a vivir en tu palabra. La única manera de ser liberado de lo malo, escucha por favor lo que te voy a decir. La única manera de ser libre es que tú permanezcas en la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay mucha gente que ha sido perdonada, pero se aparta de la verdad y sigue esclavizada en lo malo, sigue esclavizada en el pecado. Si Dios te ha perdonado, tú tienes que permanecer en la verdad. Mientras tú te mantengas en la verdad, tú permanecerás en libertad. Padre, yo te doy gracias en esta hora por la palabra. Yo te doy gracias porque tú nos aconsejas, porque tú siempre nos hablas. En esta hora de la tarde tú nos has dicho, tú nos has hablado, que nos apartemos del mal. Mi compromiso, Señor, es vivir para ti. Dile: mi compromiso es amarte, buscarte, servirte. Yo me comprometo, Señor, a obedecerte. Haz un compromiso de vivir para Dios, de caminar en Dios, de obedecerle, de honrarle en todo lo que tú hoy oigas, en todo lo que tú mires, en todo lo que tú veas, en todo lo que tú digas. Mi compromiso, Señor, es guardar mi espíritu para ti. Mi compromiso es guardar mi alma para ti. Mi compromiso es guardar mi cuerpo para ti. Mi compromiso es guardarme para ti. En el nombre de Jesús. Canta esta alabanza, iglesia. Levanta tus manos. Tienes que guardar tu vida. Cántaselo al Señor. Mi corazón. Vamos, levanta tus manos. No le des lugar a la maldad. La maldad me hace
volver a cometerlas, Señor. Yo te voy a hacer caso, papito. Yo te voy a obedecer, papito. Yo me voy a cuidar, Señor. Yo tengo que cuidarme. Tú tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte. Hermano, por favor, cuídate de las inmoralidades sexuales. Cuídate de tu trabajo. Cuídate, por favor. Cuídate de hacer cosas malas. Conságrate para Dios. Si ya fuiste limpiado con la sangre de Cristo, mantente limpio, por favor. No metas demonios a tu casa. No metas diablos a tu casa.